Buen día, ¿cómo están? Hoy es 4 de mayo del 2024 y estamos comenzando la clase abierta sobre el neoliberalismo y trabajo que va a dictar Cecilia Luznich. Ahora voy a dar una breve síntesis de su currículum. Cecilia Luznich es socióloga, magíster en Ciencias Sociales del Trabajo, especialista en Educación para la Salud, docente e investigadora en el Instituto de Investigaciones Gino Germani y carrera en Sociología en la UBA y miembro del equipo de salud del área programática del Hospital Tornú de la Ciudad de Buenos Aires. Muchas gracias, Cecilia. Cecilia es parte de un grupo que estamos formando actualmente para el capítulo de salud mental laboral de la Asociación Argentina de Salud Mental, que hoy, a partir de febrero, creo yo, empecé a presidir. Yo hace unos 10 años que dicto allí cursos de salud mental laboral, en una intersección entre psicoanálisis y salud mental. Bien, hecha ya la presentación, le agradezco a Cecilia su clase de hoy y comenzamos. Adelante, Cecilia. Bueno, en primer lugar no los puedo ver a todos, ya la pantalla se me completó y veo que hay más personas conectadas, veo algunas, pido disculpas, los saludo a todos y a todas, creo que hay también algún psicólogo o había también inscriptos de trabajo social y estudiantes. Bueno, les agradezco el interés, la verdad que hubo unos cuantos inscriptos. Desde ya agradezco a la Asociación Argentina de Salud Mental, a la cual conozco desde hace más de 15 años y que tiene un abordaje y digamos que un modo de trabajar interdisciplinario. Así que he tenido, digamos, un espacio. Pienso en las presentaciones en los congresos, ¿no?, que anualmente hace la Asociación Argentina de Salud Mental y he encontrado realmente un espacio muy, muy amplio y muy acogedor en cuanto a esto digamos, de la inclusión de otras disciplinas, en mi caso la sociología, interesados en los temas que tienen que ver con la salud mental, la subjetividad, las nuevas subjetividades, estas problemáticas que en este caso, en mi caso, digamos, y ahora voy a ir de a poquito ingresando ya a los temas de la charla de hoy, tienen que ver con cuestiones que son del orden de lo macro, pero obviamente afectan a lo micro y viceversa. O sea, entre lo macro y lo micro, lo colectivo y lo individual, hay permanentemente un juego y una interconexión que es sumamente valiosa. Primero, tenerla en cuenta. Esto, digamos, lo planteo como una cuestión epistemológica, ¿no?, ya si se quiere, y que es, digamos, el enfoque desde donde pensé y armé esta charla, ¿no? En una temática, cuando uno dice, neoliberalismo, estamos acostumbrados a escuchar un montón de cuestiones, fundamentalmente a través de lo que son los medios de comunicación, y que hacen mucho ruido para quien o quienes digamos, no se han puesto a estudiar ni macroeconomía, ni economía, en fin, es una cuestión que, si bien ahora voy a aclarar que el neoliberalismo no solamente es un fenómeno económico, sino que solamente es una de sus caras o la forma en que se nos presenta, lo digo porque a todos también nos afecta, ¿no? Ya sea como trabajadores y trabajadoras, como ciudadanos, como consumidores, como profesionales, como estudiantes, en todos los planos de la vida, en lo cultural, en fin, en todo lo que hacemos, en el sentido de que justamente no es un fenómeno solamente económico. Y el punto a donde vamos a ir hoy es
de qué se trata, o sea, qué es el neoliberalismo, digamos, esto es, aclaro de que es no una síntesis, pero sí un trabajo de conceptualización, ¿no? Desde hace ya unos cuantos años, que es como una de mis obsesiones, o una de mis pasiones, digamos, poder entender de qué se trata y en cuánto nos afecta, ¿no? Y en cuánto afecta a lo que tiene que ver, a todo lo que hace al mundo laboral, y a lo que se llaman nuevas subjetividades, o sea, cómo se transformó todo el panorama que tiene que ver con el mundo del trabajo. Si querés, Elena, empezamos. Y otra aclaración que voy a hacer es que, digamos, cuando hablamos de neoliberalismo, estamos hablando de una fase, si se quiere, que ya tiene 5 décadas. El neoliberalismo surge en la década del 70, o sea que de 1970 a la fecha, ya tenemos 5 décadas en que el neoliberalismo ha ido teniendo, digamos, no solamente distintas experiencias, primero, digamos, en primer lugar, experiencias en países concretos, sino que además ya hay, dado el tiempo, varias escuelas. O sea, hay una primer camada de grandes economistas que dieron paso a lo que se llama neoliberalismo, una primer camada que son autores de la década del 70, y ya existe una segunda camada que son autores o economistas también, que empiezan a trabajar ya a partir del 90 o en la actualidad. O sea que trato de decir que el neoliberalismo como fenómeno, como todo un paradigma, ya hoy en día ha dado unas cuantas, si se quiere, reformulaciones propias. Además, hay, digamos, muchas escuelas dentro del neoliberalismo. O sea, además de tener ya 2 camadas de economistas y autores neoliberales, dentro de esas diferentes camadas hay una infinidad de escuelas, muchas escuelas. La que nosotros conocemos, y además que fue la primera en aparecer y la primera en, digamos, a la cual esos principios se pusieron en práctica en proyectos concretos. Estos proyectos concretos fueron fundamentalmente en Estados Unidos con el gobierno de Ronald Reagan, en Inglaterra con el gobierno de Margaret Thatcher, y en Chile a partir del golpe militar y la dictadura de Pinochet. O sea que en esto América Latina ha sido, si bien abarca a todos los países occidentales, es un fenómeno occidental en el neoliberalismo y es un fenómeno capitalista, o sea, es una reformulación del propio capitalismo a partir de un determinado momento en el cual, ahora voy a explicar bien, el estado de bienestar entra en crisis, y para resolver esa crisis se formulan estas propuestas. Y estas propuestas, como tal vez soy un poco repetitiva, ya desde un inicio muchos autores, incluso el propio Foucault, que yo menciono un texto del año 2009, pero en realidad es la edición que yo tengo de Foucault, es un texto que escribió en el año 1978, ¿no? En donde, digamos, la idea es que el neoliberalismo no solamente es un modelo económico, hay infinidad de autores que trabajan este tema, ya sea sociólogos, filósofos,
desde las ciencias políticas, etc. Después, si alguien tiene ganas de abordar o materiales, digamos, a disposición de quien guste tener estos materiales, ¿no? Yo mencioné algunos de los más importantes, Susana Murillo, que es una socióloga argentina que ha dedicado toda su carrera académica al análisis del neoliberalismo, Polo Socarrás, que es colombiano, también toda su carrera dedicada a trabajar estos temas. Y el propio Foucault, que ya lo veía en aquel momento, como una nueva gubernamentalidad en sus términos, ¿no? Un nuevo arte de gobernar. ¿A quiénes? A las poblaciones, ¿no? O sea, desde el enfoque que tiene Foucault de todo lo que tiene que ver con control y disciplina, ¿no? Disciplinamiento de los seres humanos para, fundamentalmente en este caso, digamos, construir determinado tipo de sujeto que ingrese a un determinado modo o a una determinada forma de organizar los procesos de trabajo, ¿sí? Porque desde que se inicia el capitalismo históricamente hasta la actualidad, ha ido mutando permanentemente, no es el mismo. Hay infinidad, digamos, de transformaciones y de mutaciones, en las cuales hubo un periodo, que es este del estado de bienestar, que fue, digamos, el más benévolo o beneficioso para los trabajadores y las trabajadoras. Ahora después vemos por qué. Entonces, la primera idea a tener en cuenta, o el primer concepto es este, que el neoliberalismo es un proyecto social, es un proyecto civilizatorio, abarca todos los aspectos de la vida social de los seres humanos, incluido el mundo del trabajo, las relaciones laborales, o sea, lo que pasa en lo micro, ¿sí? Pero también lo que sucede en lo macro, qué va a pasar con lo que llamamos, a mí no me gusta hablar en términos de mercado de trabajo, porque es justamente un término que utiliza el neoliberalismo, pero a efectos de, pensemos en qué va a pasar con el neoliberalismo y cómo se van a insertar los seres humanos, porque se plantea una nueva forma de inserción, completamente distinta a la que fue la del estado de bienestar o ese periodo del fordismo unido a las políticas keynesianas. El otro concepto que me parece muy, muy importante es resaltar que es un fenómeno profundamente y fuertemente estatal. Si bien el neoliberalismo plantea el ajuste, el achique del Estado, ¿sí? El achique del Estado en el sentido de que el Estado se va a deshacer de un montón de cuestiones de las cuales durante el estado de bienestar se hacía cargo. Pero no significa, por eso digamos, no sé, todo lo que son políticas públicas que tienen que ver justamente con el bienestar, ya sea de los trabajadores o de los ciudadanos o de los sujetos, vinculado a la idea de derecho, sujetos de derechos, sujetos de derechos sociales. El Estado neoliberal, si bien se corre de todo eso, es un Estado muy fuerte. ¿Por qué? Porque va a tratar de imponer por distintos mecanismos. Puede ser por la persuasión, puede ser como en el caso, digamos, en Latinoamérica ingresa a través de gobiernos no constitucionales, o sea que es a través de la fuerza el primer ingreso del neoliberalismo en América Latina y particularmente en nuestro país, ¿no? En nuestro país ingresa a partir de 1976, o sea, a mediados de la década del 70,
por eso digo que hay diferentes formas y a medida que van pasando las décadas, se fue sofisticando esos mecanismos porque, digamos, esta idea de que es un fenómeno profundamente estatal. Porque es necesario que este proyecto, para que funcione, el Estado desarrolle toda una serie de estrategias para lograr que se cumplan los objetivos del neoliberalismo, ¿no? Y todas sus propuestas. Entonces, si pueden ver el PowerPoint, van a ver que hay 3 columnas y en el medio, la columna donde tenemos precarización, flexibilización, subcontratación, la deslocalización, que es estas nuevas formas de trabajo donde uno puede estar trabajando, no sé, en Buenos Aires, pero trabaja para una empresa radicada en India o en Bélgica, ¿sí? Son todas formas que hacen a estas nuevas formas de organización de los procesos de trabajo y a nuevas formas de gestionar la fuerza de trabajo y que tienen que ver justamente con estos nuevos mecanismos que va a instaurar el neoliberalismo. O sea, no es en vano, no es consecuencia de, o sea, se generan situaciones de precarización, se genera flexibilización, porque es lo que el sistema capitalista comenzó a necesitar a partir de la década del 70. Por favor, Elena, la siguiente así. Bien, acá les leo esto que tiene que ver con subjetividad, ¿no? Que es un poco lo subjetividad y aquello que apunta al tema de la salud mental. Para una comprensión del neoliberalismo se vuelve central la cuestión de la subjetividad y porque éste no puede ser reducido a una mera doctrina económica o a una ideología política. Es eso y mucho más. Una mutación histórica en los modos de ejercicio de poder. El neoliberalismo y la empresa constituyen la tecnología de poder encargada de producir unas subjetividades empresariales, unas almas y unos cuerpos, unas conductas, unos hábitos que estén a la altura del capitalismo contemporáneo. Es decir, una transformación, si se quiere, radical de la subjetividad de los trabajadores y de las trabajadoras que, digamos, respecto de lo que había sido el estado de bienestar. Ahora voy a explicar un poco qué fue el estado de bienestar y ese círculo virtuoso entre Fordismo y políticas keynesianas para que veamos a qué punto llega, digamos, este cambio, ¿no? Tan radical. Por favor, la siguiente, Elena. Bien. ¿En qué contexto surge el neoliberalismo? Un poco ya dije que fue a partir de la década del 70, cuando se dio una profunda crisis del capitalismo. La crisis fue por una cuestión de sobreacumulación. El sistema capitalista había llegado a una etapa, gracias al taylorismo y al fordismo, en la cual había un excedente terrible de productos, o sea, stocks son productos, fuerza de trabajo y capital. Entonces llegó un momento en que por el aumento de la
productividad a niveles muy grandes, el capitalismo en Occidente llega a tener un excedente enorme en cuanto a productos, a bienes, en cuanto a la mano de obra empleada y en cuanto al capital acumulado. Empieza a necesitar de esta cuestión de la flexibilidad, es decir, una constante diversificación. Para salir de esa crisis de sobreacumulación, la salida que se encuentra es que cada vez lo que se produce, y esto no solamente es producción industrial, o sea, producción fabril, también se lleva a todo lo que tiene que ver con la cuestión de servicios, ¿no? Que los productos sean permanentemente modificables, que se puedan ir permanentemente, pienso en la sofisticación, porque acá entra en juego también la revolución tecnológica, un montón de cuestiones, también la flexibilidad o la flexibilización de los procesos productivos, ¿sí? Ese fordismo que era la línea, la cadena de montaje, enormes fábricas que albergaban 10.000, 5.000 trabajadores, resulta sumamente rígida para poder modificar en un tiempo muy rápido. Pensemos también en el tema de la competencia, ¿no? entre las diferentes firmas, entre las diferentes empresas, etcétera, etcétera. Entonces, se va a modificar la estructura de lo que es la empresa fabril. No va a ser ya esa empresa, si se quiere, gigante, ¿no? El gigantismo de la empresa fordista. Por lo tanto, también se va a flexibilizar los procesos productivos y necesariamente la organización de los procesos de trabajo. O sea, cómo vamos a gestionar o cómo se va a gestionar, esto implica a la fuerza de trabajo, la mano de obra o la forma de contratar también a los trabajadores y las trabajadoras. Y uno de los principales detonantes fue la crisis del petróleo en la década del 70, que a todo esto sumado, a toda la crisis que había, digamos, de sobreproducción, del fordismo que era muy rígido, etcétera, de lo que acabo de mencionar, se suma a esta crisis del petróleo. Muy brevemente, significó que los países de la OPEP se ponen de acuerdo y elevan el precio del petróleo a niveles muy altos, lo cual significó, en primer lugar, para Estados Unidos y luego para todos los países capitalistas que dependen o que dependían de la producción de los países árabes, de la producción de petróleo de países árabes, un desajuste terrible porque al aumentar el precio del petróleo aumenta el costo de absolutamente todo, porque ya la industria, la civilización misma, o el modo de vida, si se quiere, ya tiene una dependencia absoluta de este tipo de energía, ¿no? Por lo tanto, se producen fenómenos de inflación. Estoy pensando en lo que le pasa a Estados Unidos, ¿no? Inflación, lo cual desajusta todo eso que había sido un círculo virtuoso, si se quiere, durante el fordismo y el estado de bienestar. Y en último lugar, quería mencionar que en lo que hace a los países de América Latina, se dio una conferencia muy importante en el año 89, en 1989, que conocemos con el nombre de Consenso de Washington,
en la cual se reúnen digamos, los representantes de los organismos financieros más importantes, Fondo Monetario, el BID, el Banco Mundial, perdón, el Banco Mundial, etcétera, y economistas que, digamos, seguían o que ya empezaban a proponer también para América Latina la aplicación de este tipo de proyectos, ¿no? De políticas neoliberales, en lo que se llamó programas de ajuste estructural. Y como dije antes, a partir de la década del 70, en toda América Latina, en primer lugar el caso de Chile, y luego le sigue Argentina también, ¿no? Argentina, Uruguay, Brasil, ¿sí? Siguiente, por favor. ¿Qué fue el estado de bienestar? Así que fue una etapa que se conoce como las 3 décadas gloriosas del capitalismo, gloriosas en el sentido de que el beneficio para los trabajadores y las trabajadoras fue importante, o sea, fue la mejor, fue la etapa en que, si se quiere, porque mejoraron los salarios, mejoraron las condiciones de vida, hubo acceso al consumo, etcétera, sumado a qué? A este estado de bienestar que desarrolló 3 funciones importantísimas. Una, la función de mediador, es decir, mediador en las relaciones entre los trabajadores y los empresarios. Es decir, empieza a articular, y esto sucede, aunque nos parezca mentira, por primera vez en la historia del capitalismo. Hasta ese momento el Estado no intervenía en las relaciones laborales entre trabajadores y empresarios. La segunda función muy importante es la de regulación. Fueron 3 funciones: mediación, la de regulación, que es a través de las leyes. Es el momento en que surgen lo que llamamos derecho laboral, las leyes laborales. Y junto con ellas las leyes sociales, es decir, surge la idea de sujeto de derecho a partir de este momento. Previamente no existía. Podían existir determinadas leyes aisladas, ¿sí? Tiene una cierta complejidad, pero con esta fuerza en la que el Estado estructura todo un panorama de lo social, si se quiere, y obviamente yo puse una imagen del paraguas del Estado, ¿no? En el sentido de que es un Estado que protege, es un Estado protector, no solamente de los trabajadores. A medida que ese Estado adquiere cada vez más fuerza, también, digamos, aparecen ciertos derechos sociales que antes no existían. Por ejemplo, el voto femenino. El voto femenino es de esa época. Y por el otro lado, digamos, lo que se articula es el Fordismo, por un lado, que es la producción en masa de muchos productos, por lo tanto, va a haber acceso al consumo, trabajadores que tienen una cobertura y una regulación, o sea, una situación de contrato por tiempo indeterminado bajo leyes que lo amparan, ¿no? Es la época que se generan, ya lo dije, surge el derecho laboral, los convenios colectivos de trabajo, el sindicato como sujeto colectivo, que es también el intermediador en esa relación entre trabajadores
trabajadores individuales y los empresarios. Es una sociedad de pleno empleo, o sea, las políticas keynesianas, la política de Keynes, piensa en una sociedad de pleno empleo, porque también es necesario, ¿para qué? Para consumir todo eso que produce el Fordismo. Y la otra función muy importante, mencioné dos hasta ahora, mediación, regulación, y la tercera del Estado, ¿no?, de bienestar, es la función de redistribución a través de lo que se llama salario indirecto. Salario indirecto es todo aquello que el Estado va a empezar a desarrollar como políticas públicas en educación, en salud, en vivienda, en transporte, incluso en políticas en donde el Estado eh, desarrolla infraestructura estratégica, ¿no? Que no solamente es beneficiosa para los trabajadores, sino también que es beneficiosa para los empresarios, ¿sí? No sé, la construcción de rutas, de puertos, etcétera, digamos, son elementos que favorecen a toda esa sociedad, a todo ese engranaje que significó esa etapa. El salario indirecto, y surge también lo que son las políticas de previsión social, es decir, todo lo que son los sistemas de jubilación o de retiro y todo lo que son los sistemas de asistencia o de ayuda a desempleados y a los accidentados. Porque accidentes de trabajo hubo siempre, pero por primera vez se empieza a tomar en cuenta y a ver una cierta preocupación y dar una cobertura. Y es también el periodo en el que aparecen distintos modelos y teorías que después obviamente son aplicadas en la práctica al interior de las empresas o en el sector servicios también, vinculadas a las condiciones de trabajo. El primer modelo es el de la seguridad e higiene, estoy haciendo una síntesis muy, muy grande, ¿no? Pero fundamentalmente el modelo de seguridad e higiene del trabajo, y posteriormente aparece un modelo integral que es el de la CIMAT, el de las condiciones y medio ambiente de trabajo, que toma en cuenta todo lo que hace a el aspecto psicológico, al aspecto, o sea, la salud mental de los trabajadores y las trabajadoras. Siguiente, por favor. Voy a ir un poco más rápido porque se nos va a ser muy largo, si no. Bien, esto ya lo dije, esto ya está. Siguiente, por favor, Elena. Bien. Junto con los detonantes que mencioné antes, la crisis de sobreproducción que se da en la década del 70, la crisis del petróleo, o sea, ¿por qué entra en crisis el estado de bienestar, no? Y además, ¿por qué se lo va a criticar y por qué se va a querer, digamos, reconfigurar también todo un modelo de lo social? También tenemos otros fenómenos y otras situaciones que se van dando en forma paralela y además articulada, complementaria. O sea, es un momento de un giro muy importante, de una, digamos, se entiende la palabra giro, o sea, de un giro incluso al cual quienes nacimos en un determinado momento hemos ido adaptándonos o incorporando toda una serie de cuestiones que a partir de ese momento
empiezan a surgir y a producir esto que yo, a mi gusto, me gusta denominarlo nueva modernidad. Después sería largo de discutir el concepto de posmodernidad. Para mí a mi gusto se trata, digamos, como fenómeno sociológico, antropológico, etcétera, de una nueva modernidad, es decir, más como lo ve Bauman, ¿no? Esta modernidad líquida de lo flexible, de lo que permanentemente está mutando en forma constante, y donde se dan estos fenómenos que, si ustedes pueden ver bien la filmina, tenemos, por un lado, la hiperglobalización. La globalización ya existía, pero digamos, por la velocidad, por una cuestión de velocidad, de velocidades que lo permiten las nuevas tecnologías, se lo ha denominado, o distintos autores han utilizado esta idea de hiperglobalización, en donde se diluyen fronteras, límites, incluso se pone en cuestión la idea del Estado mismo, ¿no? De los estados nacionales. Aparece un nuevo actor que es fundamental para entender también todos estos cambios, que es el capital financiero desvinculado de toda actividad productiva o de servicios, ¿sí? Capitales que incluso hoy en día es muy difícil saber su nombre y apellido, ¿sí? Son conglomerados que se arman y con las nuevas tecnologías y digamos, todo lo que tiene que ver con la digitalización, etcétera, aún más, ¿no? Bueno, en segundo lugar tenemos las nuevas tecnologías y lo que se ha denominado sociedad de la información, que también, para pensarlo en términos subjetivos, las nuevas tecnologías consumen subjetividad, consumen afectividad, ¿sí? Es un insumo. En el sentido de pensar que la subjetividad comienza a ser vista, ¿sí? Y ahí es a donde apunta el neoliberalismo, no solamente a transformarla, sino que la considera un insumo más que va a captar de alguna manera, o de muchas maneras, ¿sí? Porque también la pone a trabajar en el sistema capitalista. Y luego tenemos los fenómenos del individualismo, consumismo, Bauman, Lipovetsky, en su libro La Era del Vacío, que lo repasé para esta charla, que es una lectura de muchos años atrás, pero que realmente tiene una importancia interesante. Y el pasaje del sujeto trabajador al sujeto consumidor. Es decir, aquello que en esa época dorada del Fordismo y estado de bienestar era el eje de la integración social y el eje para la construcción de las identidades, tanto individuales como colectivas, que era el trabajo, pasa al consumo, ¿sí? Y acá también lo que plantean todos estos autores, por el tema justamente por el individualismo extremo, es que se empieza a romper el sentido de comunidad. Y ahora vamos a ir viendo, quiero ir avanzando para ir viendo de qué se trata esto. El consumo, además, como felicidad, y la felicidad como obligación, ¿sí? Porque el sistema nos lleva un poco a decir, bueno, por acá está la felicidad, ¿sí? Y además estamos obligados a ser, en cierto modo, a ser felices, que es lo que vamos a terminar a ver cuando hable de
de la normopatía, que es un planteo de Deleuze, ¿sí? Siguiente, por favor, Elena. Bueno, acá está. Bien, acá muy brevemente voy a hablar sobre el tema de la exclusión y de la desafiliación. Tanto Bauman un poco Sigmund Bauman un poco ya lo introduce, pero fundamentalmente es Robert Castel, que es francés, y Robert Castel viajó varias veces a Argentina a hacer estudios de campo, observaciones, etc. Es sociólogo y antropólogo. Pero para poder dar cuenta de fenómenos que estaban sucediendo en Francia, ¿no? O sea, hizo, digamos, estudios de campo en Argentina para profundizar lo que él veía que estaba sucediendo en Francia, que era cómo la precarización del trabajo produce trayectorias laborales completamente inestables y se empieza a dar un nuevo fenómeno que durante el estado de bienestar, el periodo fordista no se daba, y que es que es la salida y el ingreso en forma fluctuante y constante de ese mercado de trabajo. Por lo tanto, exclusión, inclusión. Y en el medio, que es en la filmina, el circulito que está en el medio, una zona de vulnerabilidad, ¿sí? En donde los sujetos quedan totalmente, si se quiere, despojados, no contenidos por ninguna política pública, por ninguna entidad no gubernamental. No necesariamente tenemos que pensar solamente en lo público, ¿no? Entonces, este problema le preocupa en términos está viendo que él habla de cohesión, de integración. La integración social, la cohesión empieza a romperse. O sea, hay una fragmentación, nuevas, si se quiere, nuevas formas de identidad, pero fundamentalmente lo que le preocupa es esto de la desafiliación y esa vulnerabilidad social del entrar y salir permanentemente, ¿no? Esto es muy importante porque es lo que hoy sucede, si se quiere, en el mercado de trabajo, en el mejor de los casos, en que muchas personas consiguen empleo, pero tiene, digamos, esta dinámica de fluctuaciones de estar empleado, estar desempleado. Siguiente, por favor. Bueno, la teoría del capital humano, que es del año 64, Gary Becker es el autor de este libro que se llama El capital humano y que condensa toda una serie de ideas a partir de las cuales se va a llegar a una transformación importantísima, que es el pasaje del sujeto trabajador asalariado al sujeto emprendedor. Habrán escuchado la idea de emprendedurismo, que justamente sale de estos autores, de estos economistas. Si no me equivoco, el primero es justamente Hayek, el primer autor de la escuela, de una de las principales escuelas neoliberales, ¿no? Friedrich Hayek, que pertenece a la escuela de Chicago que nosotros conocemos como monetarismo, ¿sí? Antes les dije que hay diferentes escuelas dentro del... Pero la escuela que se aplicó, o digamos
la forma del neoliberalismo que se aplica en nuestro país. Primero, en el 70, el primer periodo, o el primer ensayo, si se quiere, fue en el periodo 1976 hasta la vuelta de la democracia, ¿no? Y luego la década del 90, ¿sí? Esos dos periodos están signados en nuestro país por lo que es la Escuela de Chicago. Ahí están Hayek, Friedman y un tercer autor, pero que no pertenece a la Escuela de Chicago, que pertenece a la Escuela Austríaca, que es Ludwig von Mises, que también ahora lo estamos escuchando por allí en los medios de comunicación. Vuelvo a la teoría del capital humano porque es muy importante. Lo que se plantea es que la educación es una inversión que realizan los individuos para aumentar permanentemente su eficacia productiva y así, por lo tanto, sus ingresos personales. Aquello que era una política pública del estado de bienestar se va a ir convirtiendo lentamente, en algunos países no, como en el caso de Chile. En Chile la transformación es abrupta. La educación pasa a ser privada a partir del gobierno de Pinochet y lo sigue siendo hasta el día de hoy, en su mayor parte, ¿no? Entonces, en lugar de ser un derecho, como había sido hasta ese momento, pasa a ser transformada en un bien de consumo, ¿sí? Y por lo tanto, la idea de capital humano es que esa educación se materializa en el individuo, ¿sí? Es una forma de capital que poseemos los sujetos o los individuos o los trabajadores. Y de acá también es donde el neoliberalismo logra algo interesante, que es, en tanto el trabajador o los trabajadores poseen ese capital humano, los empresarios poseen, si se quiere llamarlo, el capital físico, las máquinas, las empresas, entonces se encuentran en el mercado de trabajo en una situación de igualdad. O sea, a este punto es donde se quiere llegar con esta teoría del capital humano. Además de que el sujeto o las personas tengamos que hacernos cargo de nuestra educación, de nuestra formación en forma constante, ininterrumpida a lo largo de toda nuestra vida. ¿Para qué? Porque vamos a ser autorresponsables de lo que nos suceda respecto de nuestra situación laboral de ahora en más. Esto también es parte del proyecto neoliberal. Por lo que dije al principio de todo, no es un proyecto económico solamente, sino que es un proyecto civilizatorio, una transformación radical de las relaciones sociales, de la sociedad, de la forma en que nos vinculamos entre incluso los seres humanos. Entonces se pasa, ¿no?, de esa idea de sujeto trabajador asalariado a sujeto emprendedor, que es la propuesta del neoliberalismo. Y también se modifica la idea o el concepto mismo de trabajo. El trabajo hasta ahora había sido pensado por el propio capitalismo, ¿no? Y digamos los economistas que le fueron dando forma al capitalismo, como un proceso. Y de acá en más, a partir también de la teoría del capital humano, hay pie para, para poner una nueva noción o un nuevo concepto que es el trabajo como actividad, ya no como proceso. Y vean que acá proceso significa vínculos, ¿sí? Que en el fondo siempre son vínculos sociales. Pero la idea de actividad
puede ser absolutamente individual. O sea, lo que va a ir lentamente quedando velado, negado, es esta cuestión de las relaciones sociales, tanto al nivel más macro como a nivel, digamos, más micro de lo que son las relaciones laborales. Bien, siguiente. Bueno, acá bien, acá tenemos la flexibilidad, ¿sí? Antes planteé que la flexibilidad es una necesidad en esta nueva etapa de producción, ¿sí? Aplicada, ¿sí? A lo que es el trabajo, significa eliminar todo tipo de trabas para la contratación de trabajadores y trabajadoras. Por eso esa idea de actividad individual, ¿no? O sea, o de sujeto emprendedor. Por lo tanto, todo lo que va a ir desapareciendo es, no sé si desapareciendo, pero sí por lo menos a transformarse y hacerse un poco más flexible. Es todas aquellas legislaciones o cuerpos de leyes que regulaban el empleo, ¿no? Protegiendo a los trabajadores, también todo lo que había en esos roles del Estado, lo que tiene que ver con la seguridad social, etcétera. Siguiente. Siguiente, por favor. Siguiente, Elena. Bien. La vida como trabajo y la vida como capital. Eh, eh, Acá lo que vemos son tres, digamos, son como tres pasos que tienen que ver con todo lo que acabo de mencionar o de desarrollar ahora. Lo que logra el neoliberalismo es que la lógica de la empresa, ¿sí? Ingrese a la vida de los individuos. Uno, en primer lugar, transforma al sujeto trabajador en sujeto emprendedor. Dos, lleva a ese sujeto emprendedor a asumir la forma de capital humano. Y en tercer lugar, ese capital humano no solamente va a ser un capital que produce, un capital productivo, sino también un capital que invierte. Es esta idea de que el sujeto tiene que trabajar en forma constante sobre sí mismo, algunos autores dicen en forma incansable, ¿sí? O sea, es un sujeto que vive, por eso la vida como trabajo, la vida como capital, un sujeto que vive para trabajar, un sujeto que nunca descansa. Y esto pensado en términos de subjetividad, salud mental, o sea, cuando hablo de subjetividad es una idea muy global que después, bueno, desde la psicología, desde la psiquiatría, desde ciertas especificidades, uno va a ir viendo los distintos síntomas, si se quiere, no sé, desde angustia, depresión, burnout, etcétera, que esto significa, ¿no? Siguiente, Elena, por favor. Ay, no sé si se nos cortó. Así puedo. Ahí está. Este es, porque no quería dejar si ya estamos en la hora de cierre, por lo menos mencionar o plantear esta cuestión de la normalidad patológica, que es el término que utiliza de Schurz, ¿sí? Otros autores lo
todos siguiendo a de Schurz, ¿no? Los mecanismos defensivos que se van construyendo frente al sufrimiento. El libro La banalización de la injusticia social, para el grupo que preside Elena y que mencionó que al inicio, ¿no? que estamos trabajando desde marzo, creo, es importantísimo, digamos, la obra en sí de Schurz, ¿no? Y yo tomé 3 elementos de los planteos, que son muchísimos, ¿no? Los de Schurz, que me parecen sumamente importantes, tanto en lo macro como en lo micro. ¿Sí? El planteo de Schurz, si bien es un psiquiatra, en algunas de las reuniones que hemos tenido en el grupo, yo dije, bueno, de Schurz es psiquiatra, pero es un sociólogo y un antropólogo realmente de una talla impresionante, o sea, tal vez sin proponérselo, tiene realmente una visión y una forma de conceptualizar realmente sumamente interesante para trabajarla. Y estos 3 elementos que hacen a los mecanismos de defensa frente al sufrimiento, ¿a qué sufrimiento? Al sufrimiento que empieza a generar y a ser cada vez más elevado de todas estas transformaciones y del lugar en donde quedan colocados los sujetos. O sea, ese sujeto emprendedor, individual, si se quiere hasta desolado, ¿no? En una cierta manera. Desolado en el sentido de solo, ¿no? De solo en medio de un juego que es sumamente complejo. El primer eje es este del estrechamiento de las conciencias subjetivas, ¿sí? Es una idea muy compleja que plantea de Schurz, pero significa cómo frente al miedo, que en última instancia a mi gusto es el miedo a la exclusión, a quedar afuera, o a quedar en esa situación de salir y entrar que plantea Robert Castell, ¿no? El miedo va construyendo toda una matriz que culpabiliza al sujeto. O sea, la autorresponsabilización, que significa estas nuevas formas de trabajo, autoculpabilizan la culpa de no ser eficiente, eficaz, de no ser exitoso. ¿En dónde recae? En el sujeto. Y no se ve absolutamente ningún otro elemento más. En este modelo o en esta, digamos, nueva era del capitalismo. El otro eje que él trabaja mucho en lo que sucede al interior, ¿no? De los procesos de trabajo, es la sumisión a la mentira, que también, si uno lo piensa desde lo más macro, lo que sucede en lo social, y yo cuando veo, o sea, pensaba, bueno, todo lo que sucede con los medios de comunicación, lo que ahora se denomina fake news, ¿no? Cómo se van generando cadenas de mentiras, de omisiones, de silencios, de amenazas, ¿no? Y esta sumisión, ¿no? Que va llevando a que el sujeto, que va muy, muy vinculado a este estrechamiento de la conciencia subjetiva, ¿no? El sujeto empiece a carecer de empatía, de compasión, de solidaridad, o sea, la imposibilidad de ver al otro. O sea, lo que acá desaparece, y es lo último que quiero decir, es que
lo que desaparece es la otredad en toda esta serie de transformaciones. Y el último eje que toma Deleuze es el de la propaganda, que también, si uno lo piensa, funciona en lo macro, en lo micro, o sea, es un ida y vuelta permanente. Propaganda, él habla de la propaganda interna que circula dentro de la empresa y yo le agregué, me tomé el atrevimiento y puse la propaganda interna y externa, porque sin la propaganda externa también es muy difícil que solo lo que sucede dentro de una organización empresaria, incluso dentro de una institución estatal, porque estas cuestiones también hacen a la lógica de cómo va a empezar a funcionar también las instituciones estatales, el marketing comunicacional, los eslogans, etcétera, que hacen a todo una cuestión del management empresarial, pero también a una gestión de la subjetividad desde lo macro, ¿no? Si les parece, quedamos aquí, pero lo que quería resaltar es justamente esta cuestión, ¿no? Que ya también incluso la ve Foucault. Yo fui una lectora muy temprana de la obra de Michel Foucault, muy temprana en el sentido de que siendo estudiante de la carrera de sociología, me llega a través de Foucault me llega a través de un profesor que venía nada menos que de Francia con su tesis de doctorado, digamos, por edad, no, Foucault ya había fallecido, pero venía de la Sorbona con su tesis de doctorado sobre Michel Foucault, por lo tanto era un libro abierto el profesor y todo lo que trajo de materiales que todavía, algunos estaban traducidos, después se fue traduciendo cada vez más al francés, ¿no? Y Foucault ya veía este problema, ¿no? De la ausencia del otro. Y acá, en la subjetividad aplanada, que es un concepto que incorpora alguien que está muy de moda, que es un filósofo coreano que se llama Byung-Chul Han, ¿sí? La subjetividad aplanada, el sujeto hundido, en el sentido de que ya no existe ese otro externo, ¿sí? Que impida, prohíba o permita. Esto ya Foucault lo veía, insisto, y planteaba Foucault que era aún más peligroso esta forma en que el sujeto se relaciona con los demás y consigo mismo, fundamentalmente consigo mismo, en tanto esa ausencia profundiza la imposibilidad, por un lado, de resistencia y por el otro lado, de culpabilidad, ¿sí? Y acá es donde surge el último elemento que quería plantear para esta charla, que es la crueldad, la cultura de la crueldad. Porque esto significa esa ausencia, el otro me resulta indiferente, me resulta, incluso Byung-Chul Han en uno de sus libros se dedica a, a trabajar el desprecio hacia los pobres, ¿no? Porque él va viendo este tema del aplanamiento subjetivo, el hundimiento del sujeto en ese sentido de la ausencia del otro, en diferentes áreas de la vida. Esta cultura de la crueldad de las que nos permite sostener una idea de continuidad, una idea de normalidad, ¿sí? A pesar de la terrible precarización de la vida en general y de la terrible precarización laboral en particular, y de todo el sufrimiento que eso significa.
desde la psicología se podrá decir, bueno, para poder seguir viviendo, porque si no el ser humano no podría seguir, digamos, construyendo, pensando, etcétera, etcétera. Hasta acá llego y bueno, si se puede armar algún tipo de debate sería lo mejor que pueda suceder. Bueno, yo voy a mostrar la bibliografía de la clase. Ah, sí, armé lo armé casi como si fuese Aquí un está paper. la bibliografía de la Casi como clase. si fuese un paper. Alan Gotabón, Bauman, Becker, Byung-Chul Han, Castell, Deleuze, Deshur, Foucault, Hayek, Laval, Lipovetsky, Murillo, Sachi, Pollo Socarras. La Bien. mayor parte, digo, yo no sé si esto hay alguna posibilidad o alguien lo quiere, esto, Elena, sos la que define esta cuestión, pero la mayor parte, porque muchos los tengo en libros, pero todo lo que es PDF, muchos materiales están en PDF, o sea que se puede, digamos... Quien quiera profundizarlo encontrará en web. Claro, al que le interese el tema se puede, porque yo lo que elegí son materiales, o sea, Hayek es un economista neoliberal, el libro o sus libros están llenos de fórmulas matemáticas, ¿se entienden? Entonces, es muy difícil ir de la economía, ir bajando a la tierra aquello que detrás de una fórmula lo que tenemos en realidad es otra cosa. Bueno, muchísimas gracias por escucharme, la verdad que agradezco enormemente. Yo veo que hay manitos, pero no soy muy ducha en... A ver las manitos. Veo manitos, pero hay que, no sé quién, vos tenés que habilitar Sí, estoy abriendo acá, a ver. para habilitar Noel que van. Adelante. Ah, ¿Qué Noel, tal? adelante. Hola, ¿qué tal, Cecilia? ¿Qué tal, Elena? ¿Cómo Hola estás? a todas. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo andan? Bueno, muy interesante la reflexión. Realmente tenía muchas cosas por hacer, pero no me lo quería perder porque es tan elocuente lo que estamos atravesando en este momento. Hablabas y se me disparaban cuestiones en lo laboral, en todo lo que está ocurriendo. Y esto último que vos hablabas de la crueldad y del desprecio hacia el pobre, se me representaba un personaje humorístico, si se quiere, pero que hoy se escucha y volvió a resurgir, que es el de Mickey Vainilla, de Capusotto. Sí, un visionario también. Un visionario absoluto. Capusotto con, ahora no me acuerdo el nombre discúlpame que te interrumpa, pero no quiero dejar de mencionar que también ha tenido ahora una carrera, no independizado, pero está trabajando mucho en forma personal. El que ha hecho cuentos urbanos, bueno, el compañero de trabajo de Capusotto con quien escribieron siempre los guiones juntos. Pero bueno. Bueno, no me viene en este momento. Listo. Pero bueno, quería... También digno de seguir porque está haciendo cosas hermosas. Bueno, lo voy a buscar. Quería agradecerte por esta exposición muy, muy clara, muy precisa. ¿Sí? Ay, bueno, pues todo un esfuerzo conceptual porque nota. Es sumamente complejo, ¿no? Entonces, lo que yo, siempre, ¿no? Ya sea en esta charla, yo soy docente en la facultad, o sea, es esta idea como investigadora también, pero cuando uno da una charla, una clase, etcétera, de develar aquello que, ¿no? Parece como medio inentendible, pero además lo vivimos, lo padecemos, lo sorteamos, ¿no? Me incluyo porque de un modo u otro estamos en ese nuevo contexto social. Sí, es tremendo y es avasallante y realmente desde el impacto en las subjetividades
es impresionante lo que está ocurriendo. Así que yo te agradezco por iluminar, por ilustrar, No, por no. todo esto, muy Bueno. interesante, y por ahí mi solicitud, en la medida Sí. de lo posible, Bien. ¿se puede armar algún tipo de drive, o alguna carpeta colaborativa en donde se Bueno, pueda, no sé, subir toda esta bibliografía o parte de ella, lo que Digamos, se lo que podemos pueda? hacer es, ustedes están todos inscritos en la charla, ¿verdad? Sí. Lo que podemos hacer es que Cecilia arme un drive y que comparta con todos los mails de los inscriptos el acceso al material. ¿Está bien? Perfecto. A ver, por una cuestión que tiene que ver con, o sea, la bibliografía, esa termina, yo la paso a Word para que sea, no sé, copio, pego, lo googleo y lo busco, ¿no? No es nada. Además tengo no solamente estos materiales, sino, dado que es una pasión el tema para mí, tengo carpetas y carpetas de materiales en mis computadoras, no en solo una. Además, yo en la facultad, en la carrera de sociología, doy, en este momento llegué a ser profesora adjunta, formo parte, perdón, de una cátedra sobre procesos sociales de trabajo, en la que damos una materia teórica en uno de los cuatrimestres y en el siguiente, a veces es primero, segundo, depende de cómo nos cae, o curso de verano y primer cuatrimestre, primero es la materia teórica y luego el seminario de investigación, ¿no? Así que bueno, material hay, pero para ver por muchos lados. Y también mucho sobre subjetividad y salud mental, que cuando Elena me presentó mi otra, digamos, área o sea, yo desarrollo todo temas vinculados a lo que es sociología del trabajo, pero también salud, ¿sí? Desde mi inserción como profesional de la salud, así que tengo esa mirada muy necesaria también, ¿no? Para el desempeño en el sistema de salud público de Ciudad de Buenos Aires. Bien. Perfecto, muchas gracias, Marilyn. Voy viendo algunos mensajes, no pude ver todos. Dejan desde Bariloche. No, perdón, Brisa Bartoliche, perdón, miren cómo desde lejos cómo leo. Acompañante terapéutica. Bien. Alivia. La grabación de esta clase la voy a subir a YouTube y les voy a mandar a los inscriptos y va a estar circulando por Bien, vos tenés las redes. direcciones de mails, porque yo acá desde los chats. Yo te mandé los mails están los a tu mail, Perfecto. los inscriptos Listo. a tu mail. Sí. Yo una vez que haya bajado esta clase, que va a ser hoy, la voy a subir a YouTube y voy a enviarles por mail el link a la clase para que también la puedan divulgar a sus conocidos. ¿Sí? Sí, claro. Va a quedar en internet la clase, en YouTube. Como Neoliberalismo y Trabajo, Cecilia Luznich, ¿no? Lo pueden buscar así también en Google para volver a escucharla si quieren y también compartirla. Bien, ¿alguna pregunta más, algún comentario más? ¿Hay agradecimientos? Sí, Uno de los agradecimientos les agradezco. Hay alguien que dice, alivia el acercar a la comprensión. Muchas gracias, Lin. La verdad que, y sí, comprender alivia. Sí, esencialmente traer a la discusión, poner a circular una lectura que contrasta con las imposiciones de las redes sociales, con los temas de moda, con las polémicas de moda, de los medios de comunicación,
lo que está pasando con la Feria del Libro, lo que ha pasado con la Feria del Libro. Perdón, Son todas no, cuestiones que no sé toman si la hubo atención algo. pública al modo chisme, al modo noticia urgente, y van tapando lo esencial, que es que hay gente que está desesperada, que hay gente que está angustiada porque teme perder su trabajo, hay despidos masivos. Todo esto queda tapado por la noticia frívola, por el chiste, por la banalidad de la comunicación presidencial hoy. O sea, más vale que hagamos lo posible para abrir estos espacios, ¿no? De pensar lo que está pasando críticamente. Muy breve comentario de la realidad nacional actual, ¿no? En la ley que tiene media sanción de la Cámara de Diputados, en lo que hace ahora no me acuerdo el nombre, discúlpenme, de la ley, era la ley base, algo así. Sí, la ley base, para mí es, digamos, era tan inabarcable la cantidad de temas, pero en lo que hace a lo laboral, que ahí o sea, estuve, digamos, atenta a qué cosas se habían planteado y qué cosas se aprueban, por ahora tiene media sanción, pero hay un pequeño punto que es enorme. Aparece la figura de trabajador independiente. O sea, se comprende que es, si esto llega a tener la sanción del Senado y se transforma en ley y es aprobado, el trabajador independiente es este emprendedor al que se lo llama colaborador, o sea, no sé, te tomo, o sea, yo lo contrato, pero la persona, ese trabajador va a tener monotributo, se tiene que hacer cargo de su obra social, su ART, su aporte jubilatorio, etcétera, etcétera. O sea, vemos a qué nivel están sucediendo situaciones que van a tener un impacto muy profundo, ¿no? No solamente en la desocupación, pienso en este trabajador, el emprendedor, ¿no? El trabajador emprendedor que se hace responsable de sí mismo. Esa figura de trabajador independiente o contrato independiente, ahora no recuerdo bien el nombre, o autónomo, pero es, digamos... Y la plusvalía está a la orden del día, no hay nada más de moda que la plusvalía. Bueno, ¿por qué? Porque a mí me pasa con la universidad privada, me han pasado con la universidad privada hace poco que me contrata como autónoma, como monotributista, me extrae un saber para que después lo enseñe a sus empleados. Exactamente. Entonces yo cobro 2 pesos por un trabajo que ellos les van a sacar un rédito, una rentabilidad que yo... O sea, ha sido totalmente estafador el modo de convocatoria. Fue una convocatoria estafadora y yo hice mi reclamo legal. Mira, bien. Obviamente. Sí. Pero bueno, uno se da cuenta tarde, cuando ya pisó el palito, digamos. Si la ley, si hay cuestiones, esto pasó en la década del 90 con la reforma laboral. La empleabilidad como ideal. Si la ley se aprueba, ya, Elena, no tendrías posibilidad de hacer ninguna acción legal. No, porque no hay relación de dependencia. Claro. Ya viene ocurriendo, el tema es que se legaliza, se formaliza. Ese es el punto, se formaliza la informalidad. Ya viene ocurriendo. Exactamente. Todo lo que es el sector del monotributo, los monotributistas, son relaciones laborales asalariadas encubiertas, incluso por el propio Estado, que es a los primeros que cuando hay un cambio de gobierno los echan, ¿no? A los contratados. Bueno, quedamos así, entonces recibirán materiales, recibirán el link al video de esta clase. Les agradecemos muchísimo que hayan estado, que hayan participado. Muchas gracias. Y esto tiene que circular, es necesario que circule,
porque esencialmente tiene este objetivo también. Uno de los objetivos de estas clases abiertas en el capítulo de salud mental laboral son que no quede en zona de invisibilidad, que no quede tapado, que no recaiga en la inmediatez el concepto de trabajador. Claro. No, pero además, cuando yo armé esta charla, también pensaba en la clínica individual, ¿no? No solamente en la clínica individual o no sé, Noel, en algún momento creo que tu inserción laboral es en una empresa de salud, si no me equivoco, o tenés algo que ver con gestión de... No, nada, entonces es otra de las compañeras del grupo. Los yo pacientes trabajo en una hablan de organización su pública, temor en un a la organismo pobreza, público. al despido, a quedarse sin sus Bueno, trabajos. Los Bueno, pacientes hablan de esa en angustia, el la angustia en consultorio, el trabajo. exactamente, en el consultorio, esto de algún modo, entonces, esto de decir, bueno, la ida y vuelta entre lo macro y lo micro, y saber que esto no es algo pasajero, y no es de un gobierno, más allá, o sea, yo no hago ningún tipo de apreciación político-partidaria, ¿sí? Y no es una cuestión de orden político partidario, sino desde que surge en la década del 70 este nuevo proyecto, que es una nueva forma de capitalismo que, obviamente, en los países desarrollados afecta de un modo, en los países no desarrollados o como todo lo que es Latinoamérica, afecta de otro modo, ¿no? Bueno, muchísimas gracias. Ya me pongo a bajar la clase para subirla a YouTube y que puedan seguir circulando. Les mando un beso muy grande. Yo voy a ver cómo armo el drive y los informaremos de las próximas charlas. Sí, sí. Clases abiertas. Chao. Muchísimas gracias. Muchas gracias. Muchas gracias. Gracias, Noel.